Tengan todos ustedes muy buen día, alumnos, alumnas, esperando que estén súper bien. ¿Cómo ha ido todo? Acá estamos nuevamente en una nueva entrega de estas prácticas demostrativas de los conceptos teóricos observados y estudiados en el contexto del curso de Física General 3. Vamos el día de hoy a centrarnos en un nuevo tema que está relacionado con óptica física o difracción e interferencia, en donde vamos a observar fenómenos muy interesantes que revelan esa calidad o esa naturaleza cuántica que la luz tiene, en donde esa dualidad hace que la luz se comporte tanto como onda como partícula, y en el caso de los experimentos del día de hoy entonces van a revelar esa naturaleza ondulatoria que la luz tiene. Al ser una onda electromagnética en el espectro amplio, ¿verdad? Pues entonces vamos a ver en diferentes longitudes de onda qué es lo que sucede cuando un haz de luz monocromado láser viene y apunta directamente hacia una rejilla, en donde entonces van a suceder fenómenos muy interesantes que son propios del mundo cuántico. Entonces vamos a observarlo y vamos primero a hacer un detalle de la teoría subyacente que hay para poder entender qué es lo que estamos observando. Entonces, manos a la obra, vamos. Muy bien, lo primero de lo que vamos a conversar es respecto de la difracción por una ranura rectangular. La figura que tenemos ahí muestra el caso de luz monocromática, o sea, luz de una sola longitud de onda, que va a incidir sobre una rendija de ancho A, en donde aproximadamente la longitud de onda lambda de la luz incidente es del mismo tamaño que el tamaño de esa rendija. Entonces, debido a ese carácter ondulatorio, la luz no va a seguir una trayectoria necesariamente rectilínea enfrente de la ranura hacia la pantalla, que se encuentra a una distancia L, que es esta superficie que vemos en el lado derecho, sino que cerca de los bordes de la ranura se dobla hacia todas las direcciones. El resultado final de esto es que se encuentra sobre la pantalla una zona central de alta iluminación justo enfrente de la rendija, seguido de una serie de mínimos y máximos de intensidad luminosa. Bien, esto es conocido como un patrón de difracción, donde lo que tenemos entonces es que la imagen proyectada sobre esta superficie entonces va a tender a construir regiones en donde hay regiones de intensidad máxima, ¿verdad? Que es como esta región que vamos a ver centralmente ubicada acá, ¿verdad? Pero luego regiones en donde la intensidad es mínima, o conocido también como los mínimos, y luego regiones de intensidad secundaria, ¿verdad? O máximos secundarios, para entonces eventualmente llegar a formar un patrón que tiene esa particularidad entonces de ser oscuro en unas regiones, ¿verdad? Que serían como las regiones estas de por acá, que quedan entre los máximos, y claro en las regiones obviamente que están en la parte inferior a los máximos. Tal vez no se ve muy bien acá, pero lo podemos diferenciar así, como una región clara, región oscura, región clara, región oscura, región clara, oscura, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver proyectado entonces pues un patrón, ¿verdad?, en esa pantalla, que va a tener esa característica bien interesante de tener máximos y mínimos de intensidad lumínica, lo cual nos dice algo muy importante o interesante respecto de lo que está sucediendo acá en la interacción de la luz con la rejilla. Tenemos por ahí entonces que si θ es el ángulo entre el eje de simetría de la ranura y la posición central de cada mínimo de intensidad luminosa, se puede demostrar que este ángulo está relacionado con la longitud de onda y el ancho de la ranura de la siguiente forma: A por el seno de θ es igual a m por lambda,
donde m más menos 1, más menos 2, más menos 3, entonces representa el número o el orden del mínimo en cuestión. Si m es positivo, los ángulos son positivos, se toman en cuenta los mínimos que se encuentran hacia arriba de la figura, pero si m es negativo, los ángulos son negativos y se toman los mínimos que están hacia abajo. Además, en esta expresión, lambda corresponde a la longitud de onda, a al ancho de la rendija, y zeta nuevamente es el ángulo entre el eje de simetría de la ranura y la posición central de cada mínimo de intensidad. Ahora, si el y mínimo de m es la posición de cualquiera de los mínimos medidas sobre la pantalla, entonces se puede ver que tenemos una relación geométrica en donde el seno de zeta es igual al y mínimo sobre la raíz del y mínimo cuadrado más l cuadrado, donde L es la distancia que hay entre la ranura y la pantalla. Ahora bien, si ese L es lo suficientemente grande, o sea, mucho mayor que el y mínimo, entonces se puede hacer una aproximación donde el seno de zeta es simplemente y mínimo sobre L, y la ecuación original se reescribiría en esos términos como A por el y mínimo de m es igual a m por L por lambda. Esto es la ecuación que describe cómo el comportamiento, ¿verdad?, de la difracción para una ranura rectangular, tal y como se vería sobre una pantalla, y vamos a ver en esencia cómo esto se demuestra de forma práctica. Bien, vamos a tener para esta práctica entonces materiales ópticos que van a ser utilizados en el transcurso de las distintas demostraciones. Vamos, primero que nada, bueno, el banco óptico que ustedes ya conocían, ¿verdad?, en el riel metálico horizontal con una graduación métrica para ver el tema de distancias, ¿verdad? Luego vamos a tener los diodos láser, que son básicamente este par de individuos que tenemos por aquí. Hay un láser de color de diodo, ¿verdad?, de color rojo. Lo vemos por acá. Aquí internamente es donde está el dispositivo de estado sólido, y vamos a tener otro de color verde, que es este que observamos por acá, ¿verdad?, muy similar. Y bueno, ellos están ubicados, ¿verdad?, encima de este soporte con una fuente de voltaje. Lo vemos por el lado de atrás, en donde está ahí el conector y donde también tenemos ajustes tanto horizontales como verticales. Entonces el láser verde es en 515 nanómetros y el láser rojo lo tenemos en 650 nanómetros. Adicionalmente, para esta parte vamos a utilizar el disco óptico denominado como single slit, ¿verdad?, que son básicamente rejillas únicas o simples, ¿verdad?, y donde vemos que hay rejillas de distintos tamaños, ¿verdad?, desde 0.02 hasta 0.16, y donde vamos a tener también rejillas de circular, ¿verdad?, que eso es algo que vamos a observar para otra demostración posterior en esta misma práctica, ¿verdad?, con diámetros distintos. Y por último, la pantalla que tenemos aquí, ¿verdad?, que es donde entonces se va a hacer la proyección de la luz luego de pasar, ¿verdad?, por la rejilla y sufrir entonces el fenómeno de difracción y la construcción entonces del patrón de difracción sobre esa pantalla. Entonces vamos a ubicar el disco, ¿verdad?, con el slit. Vamos a ubicar también vamos a empezar con el láser rojo, que es este que tenemos por acá. Y eso es todo lo que ocupamos, ¿verdad? Y por supuesto, bueno, hacer la conexión para poder entonces después hacer la calibración. Bien, vamos a hacer esa conexión desde el lado, ¿verdad?, de atrás del láser con un pequeño convertidor, ¿verdad?, una pequeña fuente de poder que saca 12 voltios a 0.08 amperios, y con eso alimenta el diodo láser, y esto lo vamos a conectar a la red eléctrica. Y listo, tenemos todo lo que ocupamos. Vamos a mover estas cosas que son para el láser verde, y ahora entonces vamos a observar esto mismo, pero apagando la luz para poder observar el láser y ver la demostración. Bien, entonces aquí observamos que ya estamos en oscuridad, y vamos a encender entonces el láser de manera tal que el láser
Entonces, si se logra apreciar, se pueda manifestar o observar en la pantalla. Ven ahí, hay un pequeño puntito y ese puntito en la pantalla es al que le vamos a dar seguimiento. El camino central del láser es muy posible que no se pueda observar, pero está en el camino óptico, ¿verdad? De hecho, podemos usar un instrumento, como dicen, no meter las manos, ¿verdad? Y poder observar entonces también donde la luz simplemente está pasando, ¿verdad? A través de esa rendija, o sea, la luz roja del láser se está proyectando hacia la pantalla, que es lo que tenemos pues aquí en esta región, ¿verdad? Y entonces ahora es donde corresponde buscar cuál es el set del slit y ajustarlo para que vaya por el camino óptico del láser. En este momento está pasando de forma abierta de un lugar al otro. Vamos a rotar entonces el disco donde están las ranuras y en el momento en el que a esto se le da un cierto nivel de rotación, entonces ahí es donde el láser ya comienza a interactuar con la ranura. Vamos a ver ahora ese patrón filmado desde otro ángulo para que lo puedan apreciar mejor, pero parte de lo que toca hacer es también hacer el ajuste del láser para observarlo de la mejor manera. Aquí lo estoy ajustando un poquito para el lado, aquí ya lo llevé hacia la posición en donde está interactuando con el slit en forma central y ahora voy a moverlo hacia arriba para tratar de ver la mayor intensidad de los máximos secundarios. Volver a jugar con él un poquito, derecha, izquierda, arriba, abajo, hasta ver los componentes más intensos. De esa forma entonces lo centramos y lo ajustamos y podemos entonces observar el detalle de ese patrón de difracción. Esto es el patrón visto desde un ángulo superior y con un poquito de zoom en la pantalla. Vamos a ver si alejándonos un poco, él tiene la capacidad de poder ajustar para ver lo que yo estoy viendo con los ojos. En este momento nada más es muy evidente formación de la región central, pero no así las regiones de los máximos secundarios ni de los mínimos, ¿verdad? Por lo menos yo no lo estoy apreciando con mis ojos en la pantalla de la cámara, pero sí en la pantalla donde se está proyectando el láser. Si yo juego un poquitito con ese tema de la posición para ver si esto me cambia temas de intensidad y se logra diferenciar un poco, y ahí es donde tenemos el patrón de difracción proyectado con ese máximo central, mínimos y después máximos secundarios localizados en ambas direcciones. Bueno, aquí esto va a parecer un poco como la bruja de Blair, ¿verdad? Ahí acabo de cambiar la cámara a otra posición, la estoy sosteniendo manualmente y aquí de esta forma pues sí se logra apreciar el patrón de difracción. Ven que es bastante prominente la región central, pero ahí se logran apreciar los máximos secundarios y los mínimos, ¿verdad?, del patrón proyectado sobre la pantalla. Bien, si se hace el mismo ejercicio con el láser verde, aquí podemos apreciar todavía mucho mejor el patrón, debido a que, bueno, al ser la longitud de onda menor, es de mayor energía, ¿verdad? Y eso hace que también a nivel de intensidad entonces podamos apreciar un poquito mejor el fenómeno. El láser verde sí, al ser más potente, ¿verdad?, es un poquito más peligroso de utilizar, hay que tener cuidado de no interactuar ópticamente con él y tratar de no recibir reflexiones porque perfectamente puede causar problemas en los ojos, pero lo observamos mucho mejor por esa capacidad que tiene y vemos ahí entonces el máximo central, los máximos secundarios y los mínimos que nos forman entonces el patrón, demostrando que la difracción entonces ocurre en la rejilla y que entonces hay regiones en donde se cancelan, ¿verdad?, las ondas y entonces hay máximos y mínimos, ¿verdad?, por interferencia constructiva y destructiva. Al final es bien interesante el término difracción o interferencia. Al final son formas de hablar básicamente que del mismo fenómeno que sucede a nivel lumínico. Solo que hemos usado pues esta manera, digamos que a nivel de idioma, para diferenciar lo que sucede entonces en rejillas únicas
o lo que sucede por efecto de rejillas multi. Eso es algo que también vamos a observar también en una parte posterior de esta demostración. Si uno se pone a medir las distancias que hay entre cada uno de los mínimos y a hacer cumplir la ecuación, habría que entonces hacer una proyección, ¿verdad?, sobre una hojita de papel, marcar en dónde es que están esas posiciones y estimar, ¿verdad?, si se cumple o no se cumple la relación debido a la distancia que hay entre la entre la pantalla y donde está la rejilla. Sin embargo, esa demostración numérica, ¿verdad?, del fenómeno no la vamos a realizar por un tema de tiempo y para poder observar los otros fenómenos que suceden también. Aquí estamos observando el mismo fenómeno desde otro ángulo, está un poquito fuera de foco. Vamos a movernos aquí, a movernos un poquito para afuera, a ver si la cámara logra captarlo, pero bueno, en esencia es lo mismo. Obsérvese la gran intensidad del patrón central versus la intensidad de los patrones secundarios que están hacia los lados. Muy bien, entonces es acá donde corresponde hablar de el experimento a través de una rejilla doble, o conocido también como el experimento de Young. Bien, la interferencia por una rejilla doble, o conocido como el experimento de interferencia de Young, consiste en hacer pasar un haz de luz monocromática a través de dos ranuras rectangulares muy próximas entre sí, tal y como se muestra en la figura. Por el momento se consideran las ranuras como de un ancho despreciable. Sin embargo, nuevamente el patrón formado en la pantalla es una serie de franjas claras y franjas oscuras, máximos y mínimos respectivamente, según se puede ver en la proyección que también está hecha en el lado derecho de la figura. Bien, eso puede observarse de la figura de la derecha, en donde vemos entonces los máximos de intensidad y los mínimos de intensidad también proyectados sobre una pantalla, donde ellos se forman gracias al efecto de la construcción y destrucción de las ondas debido a fenómenos de interferencia constructiva e interferencia destructiva. Entonces, en los puntos en donde el patrón es oscuro es donde la interferencia se volvió totalmente destructiva y las ondas se eliminan entre sí. O sea, la onda de luz donde viene, entra acá, se dispersa, ¿verdad? Y entonces la combinación de esas dispersiones logra hacer entonces que al final en la pantalla en donde se está proyectando entonces forme ese patrón, y eso entonces es un indicativo más de la naturaleza ondulatoria de la luz, de la naturaleza dual que la luz tiene, y de la parte entonces onda es exactamente como podemos entonces observarla sucediendo en el experimento. Entonces es lo que vamos a hablar a continuación. Bien, la teoría entonces lo que nos dice es que la condición para que se produzca un máximo de intensidad está dada por la siguiente expresión: D por el seno de θ es igual a m por lambda, donde D es la distancia entre ranuras y m, 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, es el orden del máximo. Ahora, si ese y máximo de m es la posición del máximo de orden m medida a lo largo de la pantalla, como se muestra en la figura, vamos a ver que cuando L es mucho mayor que Y máximo, entonces la expresión se nos reduce a que D por Y máximo de M es igual a M por L por el lambda. Bien, ahora tenemos el caso de la interferencia modulada por difracción. Si en el experimento de Young anterior se toma en cuenta ahora el ancho de las ranuras con D, el patrón de interferencia de la figura estaría modulado por el patrón de difracción que observamos al puro principio de la demostración. La figura 5, ¿verdad?, o esta figura que tenemos por aquí, es la que muestra el patrón resultante. Se observa una clara, ¿verdad?, zona central correspondiente al máximo principal de difracción, que contiene una serie de máximos y mínimos de interferencia. Además se muestra el perfil resultante de dicha modulación, muy aproximadamente, ¿verdad? Es lo que da el lapicero
¿verdad? Pero a pesar de la difracción es siempre posible hallar la distancia de separación D entre rendijas, analizando la separación entre los máximos de interferencia y los mínimos, aplicando la ecuación y observando también que esto es para el caso donde A es mucho menor que D. La curva de intensidad de luz en el patrón de interferencia que se observa ahí en negro, o la línea punteada en negro, corresponde a la difracción, y la línea rellena a la interferencia. Esta es la que va en negro y la línea rellena o roja es la interferencia. Muy bien, vamos a observar entonces esos otros tipos de patrones sucediendo con el experimento de la doble rendija y la separación entonces entre ellas. Para eso vamos a cambiar el tipo de ranura y vamos a utilizar entonces este otro disco en donde tenemos las ranuras múltiples. Obsérvese ahí, ¿verdad?, que se puede tener desde 2, 3 ranuras, ¿verdad?, a 4, 5, ¿verdad? Y después el espaciamiento o el D, ¿verdad?, entre las ranuras, que era lo que hablábamos, entonces también puede ir cambiando de 0.04 de 0.25, perdón, a 0.5. Entonces, ¿qué es esto que se observa en la parte de arriba? Entonces vamos a hacer la sustitución. Bueno, el láser está encendido, deberíamos apagarlo para poder hacer esto, es lo primero, y después llegar y poder volver a poner entonces esta nueva carrusel, ¿verdad?, de ranuras múltiples para poder hacer el experimento. Lo siguiente va a ser entonces apagar la luz, poder centrar y hacer lo mismo que observamos en la demostración previa. Bien, entonces ahora es básicamente lo mismo. Una vez que ya ubicamos el carrusel, ¿verdad?, de las ranuras múltiples en el paso, vamos a trabajar únicamente ahora con el láser verde debido a la intensidad y a la facilidad de visualización que él tiene, ¿verdad? Aquí vamos a tener que trabajar un poquito en poderlo centrar de manera tal que él entonces apunte en la dirección, esté más centrado al camino, digamos, entre esas ranuras acá, que es donde parece que se vuelve lo más intenso, y observamos la aparición del patrón de interferencia en la pantalla. En este momento tenemos únicamente dos slits de un A de 0.04 y un D de 0.25. Entonces vamos a observar ese patrón visto desde otro ángulo para que sea más fácil su comprensión. Obsérvese también, ¿verdad?, el paso del haz. Aquí lo voy a proyectar, ¿verdad?, por seguridad también sobre un elemento externo, ¿verdad?, fuera de la pantalla, entonces donde sí se observa, ¿verdad?, que la luz láser está en el paso y que se está generando el fenómeno. Bien, aquí estamos observando el patrón desde otro ángulo, un ángulo un poquito más cercano. Nótese esa diferencia que hay, ¿verdad?, entre el máximo central, siempre sigue siendo el más intenso, pero donde la distribución de la distancia a los otros máximos es bastante constante y equidistante. Eso es algo que se puede apreciar también desde acá. Bien, en el momento en el que entonces comenzamos a jugar con ese disco y queremos observar entonces otros modos, ¿verdad?, de esto mismo, vamos entonces a observar que en materia de el número de rejillas también entonces hay una variación en el patrón, perdón, en el distanciamiento o ¿verdad?, de las rejillas. El tamaño de D es el mismo. En el momento en el que yo lo varío, entonces esa distancia D, entonces vemos que los patrones se hacen un poco más pequeños cada vez. Bien, acá es donde cambiamos el tamaño de D, que es la separación entre las rejillas, para observar que cada vez que yo varío ese tamaño, entonces esa distancia que va a haber entre los máximos va a cambiar, siempre equidistante, pero se va a ir haciendo cada vez más pequeña, y también el tamaño de los máximos
se va a ir cambiando conforme yo cambie el tamaño del D y se va haciendo un poco más pequeño siguiendo la intuición de la ecuación. Esto es el fenómeno de la interferencia modulada por difracción, en donde también, ¿verdad?, en el momento en el que yo cambio el tamaño de el ancho de esas ranuras, entonces vamos a tener patrones de interferencia constructiva destructiva adentro del mismo patrón, en donde también la difracción es muy evidente. Bueno, es un tema de autofoco, ¿verdad?, con el que cuesta mucho lidiar. Tal vez ahí se puede apreciar un poco mejor. Ahí más o menos hizo el ejercicio de autoajuste y vemos entonces también la región central modulada por difracción, donde también tenemos patrones de interferencia pequeños. Existen otro tipo de fenómenos que, digamos, en los que no ahondamos el día de hoy, como por ejemplo el patrón de difracción que se forma a través de una apertura o ranura de forma circular, ¿verdad?, en donde vamos a tener máximos de intensidad y mínimos de intensidad distanciados entre sí en forma de anillos alrededor de una región de un máximo central luminoso, ¿verdad? Es un fenómeno también muy conocido, pero que forma parte de la mirada de posibilidades que la luz ofrece cuando jugamos con ella. Entonces, yo espero que con lo que se logró observar en la medida de las posibilidades tecnológicas, ¿verdad?, con la cámara que tenemos, tengan o se hagan una idea de esto que es tan interesante, ¿verdad?, y que demuestra realmente la naturaleza ondulatoria de la luz. Entonces, espero que el material haya sido de su agrado y vamos a estar trabajando en las últimas entregas de este material del curso. Que esté muy bien y estamos en contacto. Hasta la próxima.